no he grabado. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a empezar la reunión. Bienvenidos. Antes de entrar al profeta Mos, rapidito, porque pues ya saben que el tiempo apremia. Estos son los temas teológicos que tenemos en los profetas, en todos los profetas. Básicamente, cuando estamos hablando de teología, lo que estamos hablando es, como dijéramos, una interpretación desde una interpretación de la historia, o sea, la historia, los acontecimientos, los sucesos, se reinterpretan o se interpretan desde la perspectiva de la fe, o sea, yo creo en Dios. Por ejemplo, yo creo que Dios es mi creador. Bueno, ya así lo creen los profetas, ¿verdad? Que ellos son creados por Dios. Luego creen que son llamados, que tienen una llamada, una elección, y que en esa elección se les da una misión. Esa misión se convierte en su vocación. Ellos pues responden a ese llamado con su propia vida hasta las últimas consecuencias. Entonces, la interpretación de los acontecimientos son interpretados desde la perspectiva de la relación con Dios, o sea, desde la fe. Eso, por ejemplo, nosotros lo hacemos, creo yo. Cuando, por ejemplo, tenemos una circunstancia de vida y en esa circunstancia, ya sea positiva o negativa, nosotros intentamos intuir, tal vez no ver, pero sí intuir la acción de Dios en esa circunstancia, en esa situación, en ese momento, ya sea algo beneficioso o ya sea algo difícil. Entonces, estamos haciendo teología. Cuando nosotros decimos, ay, lo que me pasó solo Dios fue, es que me faltó verlo, pero Él fue el que hizo. Entonces, ahí estamos haciendo teología, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que los temas teológicos que están en los libros proféticos, pues vamos a encontrar básicamente el tema de la fidelidad a los principios religiosos. Primero, entender que religión, la palabra religión, la etimología de la palabra, significa religado, estar ligado, unido, ¿verdad? Totalmente unido. Entonces, claramente tiene que ver esos principios, o sea, fidelidad a esos principios que me ligan a ese ser en el que yo creo, en el que yo tengo, pues, básicamente una experiencia de su persona. Porque aquí vamos a ver que el cristianismo, pues, más que ser una religión, es el encuentro de una persona que es Jesús, ¿verdad? Y entonces ante ese encuentro yo me replanteo toda la vida, las circunstancias, las situaciones, y ese es el señorío de Él, ¿verdad? En mi vida. Entonces, bueno, eso siempre será que lo tomo en serio. O sea que cuando somos personas religiosas, no necesariamente, al menos desde el cristianismo, quiere decir que uno está metido en la iglesia o está pues en una actitud de piedad, que no es que esté mal, que sea la piedad forma parte de uno de los dones del Espíritu Santo, pero estar ligado a ese ser en todos los momentos del día y de la noche, ¿verdad? Las 24 horas. Entonces, la palabra religión significa religar. Entonces, uno de los temas teológicos es eso, pero desde esta perspectiva. Es decir, ¿por qué los profetas van a denunciar a veces el culto que tiene Israel a Yahvé? Porque dice, me siguen con los labios, pero sus acciones están lejos de mí. ¿Se fijan? Aquí es lo que les estoy diciendo. El tema de la religiosidad no tiene que ver con, ellos están haciendo acción, están haciendo palabras, alabanzas, canto, lo que ustedes quieran, pero sus acciones desdice lo que ellos hablan.
¿Y qué es lo que hablan? Pues lo que pasa es que otro tema importante es el monoteísmo, o sea, solo hay un Dios. Ok, entonces, ¿por qué tanto problema con las idolatrías y los otros dioses? Porque estamos en una cultura o en un mundo politeísta. Entonces, ciertamente los otros dioses no existen, pero para los pueblos sí. Si ustedes se dan cuenta, pues hemos dicho, y ahí tienen ustedes antes de entrar a Amós, tienen una parte histórica, porque los profetas se dan en la historia, o sea, no son personajes eh, de fantasía ni legendarios, sino que hay acontecimientos históricos donde ellos se dan cuenta, leen el signo de los tiempos, lo que el tiempo está desarrollando, y entonces ellos anuncian una gran noticia y denuncian muchas veces el mal que se hace y las consecuencias de ese mal. Entonces, en esas denuncias siempre va a estar el tema básicamente de la fidelidad religiosa, que es la que generalmente ahí fallamos todos, porque consideramos que religión es cumplir con ciertas normativas piadosas. Y luego el monoteísmo, que es decir, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, hoy, por ejemplo, pues no se puede, podríamos decir, bueno, somos monoteístas de alguna manera, pero de otra manera no, porque nosotros le damos importancia, mucha importancia, a veces a personas, a veces a riquezas, a veces a cosas. Y entonces todo eso pues hace que, aunque digamos que hay un solo Dios y vamos hacia Él cuando tenemos necesidades, pero básicamente en la vida cotidiana, pues nosotros desde nuestras autosuficiencias, desde nuestras capacidades, desde nuestras amistades o nuestras relaciones, pues nosotros a eso le damos prioridad. Luego también otra característica es las exigencias éticas, morales, que son consecuencias. Estas, fíjense, están aquí hasta en el tercer lugar. Es decir, no es el tema más importante, pero obviamente si tenemos en la ley como parte del sentido de darle culto a Dios, que lo más importante es Dios, el amarlo, el servirlo. ¿Se recuerdan ustedes? Nuestro catecismo decía, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué creó Dios al hombre? Y decía que era para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, decía, ¿verdad? Porque no se puede servir lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo más importante de nuestra vida. Entonces, imagínense, nosotros diríamos, ¿es cierto eso? Lo más importante de nuestra vida es conocer a Dios para amarlo con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, al prójimo como a nosotros mismos y servirle. Entonces, ahí entra el hilo conductor de Santiago, en la carta de Santiago. Bueno, pues, o en la carta de Juan. Si dices que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo al que ves, eres mentiroso. O Santiago que va a decir, bueno, ¿cómo es que ves a tu hermano con hambre? Y le dice, mira, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, y a Dios proveerá. Todo eso tiene que ver con las exigencias ético-morales, ¿verdad? Que básicamente tienen que ver con el amor, con hacer actos de amor. Luego el mesianismo, pues es una corriente que surge a partir de que hay un cisma de los dos reinos, el norte y el sur. Ahí vamos el lunes pasado, ¿verdad? Hablando de eso. Como esa clase, esta última ya no la grabé, por eso se los estoy un poco repitiendo ahora, que es entonces esa línea o ese pensamiento o esa promesa que viene de boca de Yahvé a prometer ya no solo desde los reyes y los profetas, sino desde Moisés, ¿verdad? Suscitaré un profeta
entre ustedes más grande que Moisés, ¿verdad? Y, o sea, nunca los dejaré solos, siempre habrá alguien ahí acompañando, siendo mi voz, siendo mi presencia. Entonces el mesianismo es una corriente que viene desde la antigüedad, pero decíamos hace 8 días que generalmente esa expectativa o esa espera de la llegada del Mesías, pues al final la gente lo distrajo, el pueblo de Israel se distrajo en tantas cosas, entre tantos imperios que fueron, unos se los llevaron a la esclavitud, otros pues se quedaron ahí con ellos y formaron parte de su cultura. Entonces, pues no todo el mundo esperaba ya ese Mesías, que básicamente todo lo que vamos a encontrar en el profeta, sobre todo Isaías, es la promesa de un vástago de David. Y decíamos hace 8 días, ¿por qué tan importante David si cuando uno lee Primera de Reyes o Crónicas, uno va a encontrar pues eh, eh, tal vez no defectos, sino limitaciones humanas de David. Y sin embargo, la promesa del Mesías que va a salir del vástago de David, o sea, del tronco de Jesé, que era el padre de David, ¿verdad? Y de ahí va a salir, de esa dinastía. Pues lo que pasa es que decíamos en la clase anterior que el rey era básicamente un administrador, no tenía las posibilidades o la autoridad que tenían los reyes de los otros países, porque Israel tenía un dueño, tenía un rey, tenía un señor que era Yahvé. Entonces el rey solo iba a ser administrador, o sea, no iba a poseer nada, ni iba a dominar nada, ni iba a sacar ventaja de nada, ni, bueno, se iba a preocupar por el pueblo, ¿verdad? Ahí tenemos un gobierno teocrático, o sea, era Dios el que realmente gobernaba, y el rey pues iba a ser un administrador del gobierno de Dios, o sea, tenía que ser una persona sumamente religiosa en el sentido que hemos hablado, religada a Yahvé, pero pues constantemente se desviaba. Entonces entraba el profeta, ¿verdad? A denunciar y anunciar, y así van pasando los siglos, y ante esa dificultad de los reyes y hacia esa dificultad de los pastores de llevar el rebaño, pues Dios mismo toma la palabra y dice, bueno, yo mismo me haré cargo, yo seré el pastor, yo seré el que voy a suscitar, voy a ser alguien totalmente nuevo, y básicamente es el mismo, ¿verdad? Yahvé mismo en la persona de Jesús. Entonces, a la luz del Nuevo Testamento, ese es el hilo conductor que viene en todo el Antiguo Testamento. El tema de los principios religiosos, Israel le llamaba mucho la atención los cultos cananeos, porque pues como era una tierra fértil, básicamente tenían cultos sexuales, ¿verdad? Y pues ese era un tema en Israel, pues como con una exigencia ética moral más restringida, no en el sentido de que fuera malo, sino en el sentido del respeto. Y el respeto porque ya vamos viendo que desde el origen, pues fuimos creados a imagen y semejanza, cosa que los pueblos que estaban al entorno y los cananeos no tenían esa idea, esa mentalidad. Entonces ellos eran pues libres en sus actuares y eran unas religiones politeístas, pero con orgías, porque les daban el culto a la naturaleza, era un politeísmo panteísta. ¿Qué quiere decir eso? Que le daban culto a la montaña, a los ríos, a los lagos, a los animales. Todavía nosotros vemos en algunas culturas, por ejemplo, en la India, pues está el río Ganges,
Fíjense, Israel tiene el Jordán, pero no le dan culto al Jordán, mientras que la India tiene el Ganges y le da culto al Ganges. Egipto tenía el Nilo y pues él provocaba una gran fertilidad en toda la riviera. Entonces ahí estaba toda la riqueza, igual los animales sagrados, igual los árboles, las plantas. Entonces había todo un sentido de fecundidad porque el Canaán era fértil, era una tierra que emanaba miel y leche, o sea, era muy fértil. Pero ellos consideraban que esa fertilidad era por sus dioses, los Baales, y dentro de esos dioses y dentro de esos Baales también habían profetas. Eso lo encontramos en Primera de Reyes con Elías, ¿verdad? Y los 400 Baales, mientras que Israel tiene solo un profeta, Baal tiene 400, ¿verdad? Entonces, el profetismo es un movimiento que no solo pertenece a Israel, sino a todo el entorno. Y entonces, a la luz del Nuevo Testamento, vamos viendo que todos estos temas para quien va a misa todos los días, pues hoy se empezó a leer Lucas, en algunos lugares en la Iglesia Universal, Lucas. En América Latina hoy se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, entonces se leyó otro pasaje de Mateo. Pero en la Iglesia Universal leyendo Lucas, pues hoy es el anuncio, ¿verdad? Jesús encarna este mesianismo, lee en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, un párrafo, una perícopa de Isaías. Jesús se la aplica y Jesús dice, esto se lleva a cabo, esto se realiza hoy. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Que es básicamente la síntesis de la clase que no grabé. Lo que estamos diciendo es que estos temas son temas principales teológicos en el libro de los profetas. Ustedes van a encontrar todos estos temas. Para nosotros, ¿por qué son importantes? Porque de alguna manera van a anunciar a Jesús, de alguna manera. A veces lo hace de una manera implícita, a veces explícita, a veces figurada, no lo hace siempre de la misma forma. Por eso es tan importante los contextos. Nosotros cuando llevamos el hilo conductor es el mensaje, la verdadera enseñanza. Ese mensaje se puede decir y expresar de muchas formas y esas formas son las formas literarias, ¿verdad? Recordarse de que antes de ser escrito, el texto fue transmitido oralmente durante muchos siglos, siglos de siglos. Entonces muchas veces vamos a encontrar la misma enseñanza dicha de diversas maneras. Entonces nosotros vamos, el hilo conductor va a ser ese, o en temas religiosos, o en temas del monoteísmo, o una exigencia moral, o en un tema mesiánico. Y cuando llega Jesús, no es que Jesús va a contradecir esto, sino que le va a dar un sentido, porque a lo largo del tiempo, de la historia, el sentido se ha perdido. Y se da cuenta ustedes que cuando algo pierde el sentido, pues ya no tiene el valor de la práctica, ¿verdad? Si es ritual o si es, por ejemplo, si a usted le dan un ramo de rosas porque la aman, ese es el sentido, le dan las rosas porque la aman, porque la quieren. Pero si alguien le hace daño y le lleva un ramo de rosas, pues lo más lógico es que usted agarra las rosas y las tira a la basura, porque no tiene el sentido. No tiene el sentido. Entonces, eso es lo que hace Jesús. En el Nuevo Testamento, todo el mensaje de Jesús es recogido desde todo esto para darle el sentido tanto a la fidelidad religiosa, que ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los temas que se leyeron la semana pasada, los ayes a los fariseos, a los escribas, porque son religiosos, sí son religiosos, claro que son religiosos, pero de alguna manera se han posesionado de una religión a su conveniencia, a su comodidad,
a su provecho. Y entonces es el ay de Jesús, ¿verdad? Ay de ustedes. Son monoteístas, claro, creen en un solo Dios, creen en Moisés o en Abraham, pero no se dan cuenta que lo que Jesús les está diciendo es lo mismo que les dijo Moisés o les dijo Abraham en su momento, ¿verdad? Y van a encontrar entonces a Jesús que va a decir, bueno, si Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham, o va a decir en un momento también, le creían a Moisés y aquí hay alguien que es más que Moisés. Y en las exigencias éticas, pues ustedes van a encontrar que Jesús va a decir, se les dijo que no deben de cometer adulterio. Yo les digo que si uno de ustedes con el pensamiento, bueno, ahí va todo, lleva ese hilo conductor. Y el mesianismo, pues cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues entonces ustedes ya reconocen la respuesta. Pedro, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, todos estos temas Jesús se los aplica. Jesús los recoge y los encarna. De ahí el tema de la encarnación, de ahí la importancia de conocer los libros proféticos para ir viendo ese hilo conductor que nos hace conocer y entender mejor las escrituras, sobre todo cuando estamos en la celebración litúrgica de la Eucaristía. Por ejemplo, el domingo nosotros veíamos, ¿verdad?, el tema de la ley. Pues el tema de la ley aquí va como una exigencia ética moral o como un principio religioso, ¿verdad? O como un principio del monoteísmo. Entra en todas estos temas. Ahí está sintetizado. Entonces la ley, algo bueno, algo dado por Dios para seguir un camino que nos va a conducir a la meta que es Él, puesto que Él es nuestro creador, Él es la meta. No es nada malo, es algo bueno, es bella la ley. Pero ya en el tiempo de Jesús, esa ley se ha utilizado para aprovecharse, para sacar ventaja, para juzgar al otro. Entonces es donde Jesús orienta, corrige, da sentido, ¿verdad? Y entonces ven ustedes de que, ¿por qué, por ejemplo, en Pablo, en la lectura del domingo, compara el matrimonio? Bueno, el hilo conductor es cómo debemos comportarnos, cómo Jesús se comportó con la iglesia, cómo la iglesia debe comportarse con Jesús. ¿Cómo es? Pues enriqueciéndola, ayudándola, acompañando. Entonces es una analogía, es una comparación, la iglesia, Jesús como la esposa, o sea, la iglesia es la esposa, Jesús es el novio, y entonces vamos a encontrar también el relato, ¿verdad? Ya de que Jesús pues está con sus discípulos que no cumplen con la ley porque comen sin lavarse las manos. Aquí está el principio religioso que lo han vuelto una práctica externa y Jesús le da sentido. No es lo externo lo que ensucia al hombre, es lo que sale del corazón. Aquí viene la exigencia ético-moral, ¿ves? Es las envidias, los odios, los rencores, es todo lo que sale en el corazón. Entonces se dan cuenta que esa es nuestra finalidad, pues ir descubriendo ese hilo conductor, que es muy sencillo porque ustedes solo tienen que poner atención, estos son los temas, y estos son los mismos temas que va a desarrollar Jesús en su ministerio. Entonces, solo hay un Padre, las exigencias morales son las mismas, hacer el bien, pero lo sintetiza. Un mandamiento les doy, pues que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Amar a Dios y amarse los unos a los otros. Y bueno, ahí está totalmente sintetizado. Esa es un poquito la síntesis de la clase que no se grabó. ¿Dudas, preguntas para entrar ya, Mos? ¿No? ¿Van todo bien aquí? Bueno, entonces luego tenemos, para entrar a los profetas, el cuadro histórico. ¿Leyeron ustedes el cuadro histórico? Es muy importante que lo lean porque no da tiempo tanto hacerlo aquí en clase, pero ustedes tendrán que leerlo para entender el contexto histórico.
que su Biblia se los va a dar en una forma muy sintetizada, ¿verdad? Pero aquí tienen básicamente qué es lo que les va a decir. Bueno, lo que les va a decir así en líneas generales es que después de David, acuérdense ustedes, eso lo dijimos también hace 8 días, el reinado de David dio paz. ¿Por qué dio paz? Porque, pues porque David salía a guerrear con los pueblos cercanos que querían invadirlo o querían apropiarse, y al hacerlo David y pelear y guerrear con ellos, pues entonces ganaba estas batallas porque todo lo hacía en nombre de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues provocó en el país que hubiera paz, que hubiera prosperidad, que no hubieran enemigos, porque él estaba peleando, o sea, David entonces peleaba contra los enemigos, básicamente pone los primeros cimientos del templo, aunque lo desarrolla Salomón, y danza delante del arca, pues es un hombre religioso que reconoce el lugar de Dios y su lugar. Entonces hace un templo porque piensa, ¿cómo es eso que yo tengo un castillo, una casa y el arca de la alianza pues esté en una casa de campaña, en una carpa, ¿verdad? Entonces ahí vemos el tema religioso en acción, provoca la paz, eh, reúne a las tribus, dijimos, porque a cada tribu le da su territorio y él está guerreando. Entonces, eso cuando vemos que Jesús empieza su ministerio a hablar del reino de Dios y de que Él es el Mesías, pues nosotros tenemos que entender algo. ¿Qué clase de Mesías ellos esperaban? Pues ellos esperaban a alguien muy similar a David, que peleara contra el enemigo que en ese momento era Roma, que pues el templo ahí estaba, ¿verdad? Porque Herodes lo había reconstruido, pero básicamente ante la presencia romana, pues ellos no tenían tanta libertad. Que uniera las tribus que básicamente se habían separado desde la muerte de Salomón, se habían separado el reino del norte y el reino del sur, el cisma, y que era entonces purificar el templo, unir las tribus, pelear con el enemigo y reinar. Ese era el mesianismo que ellos esperaban. Y Jesús lo hace, por supuesto que lo hace, pero lo hace de otra manera. O sea, une las tribus, ¿cómo lo une? Ya decíamos la semana pasada, con las mesas abiertas, pues todo el mundo relacionándose con él, en comidas abiertas con toda la gente, entrando a la casa de Saqueo, llamando a Mateo como parte de sus apóstoles. Si ustedes ven los 12 que forman parte de sus apóstoles, pues unos pertenecen a los celotas, o sea, son guerrilleros. Mateo es cobrador de impuestos, es publicano. Tenemos a Natanael, ¿verdad? Que es Bartolomeo, que es un escriba. Entonces, tenemos una variedad en eso. Entonces, esa es la unión de las tribus. Jesús lo hace, pelea con el mal y lo vence en la cruz, eh, purifica el templo, pues el templo es Él, ¿verdad? Él muere, Dios lo resucita, entonces el templo, el nuevo templo de Dios. Y ahí están las 4 cosas y reina. Nosotros terminamos, decíamos hace 8 días, el año litúrgico con Jesús, Rey del universo. Jesucristo, Rey del universo. Entonces ahí tenemos lo que ellos esperaban que hiciera el Mesías. Jesús lo hace, pero lo hace de una manera no violenta. O sea, él no sale a guerrear, él pues no es que devuelva la tierra a cada quien, sino más bien abre incluso al paganismo. En fin, tiene otra manera y eso es lo que nosotros tenemos que entender como nuevo, como nueva realidad, como una recreación, ¿verdad? Bueno,
Entonces, hasta ahí vamos bien. Tenemos 5 minutos para que se acabe la primera parte. No sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. ¿No hay? Cada vez que analicemos, entonces nosotros, cada libro de los profetas, es como que nos hiciéramos las mismas preguntas para poder saber en qué contexto estamos, ¿verdad? Estas que están aquí es lo que es su trabajo, ¿verdad? El contexto histórico-social, el contenido y estructura literaria del libro, el mensaje teológico de cada profeta y su influencia o su ¿qué dijéramos? Su enfoque en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso hay que hacerlo, incluso cuando ustedes, su práctica, tendrían que hacerla cada domingo, si es que van a misa solo los domingos o todos los días si van a misa todos los días, para entender realmente, porque el texto se escribe por una situación histórica social. O sea, no es algo que se saque de la manga, así que se la inventen. Hay un hecho histórico, hay un hecho social. Entonces nosotros tenemos que conocer ese contexto para saber por qué se escribió en ese momento, ¿verdad? Luego tenemos que ver, muy importante, la forma literaria porque debemos entender que esa historia que está escrita primero fue narrada, o sea, cuando el profeta habló, había una situación histórica que hizo que él dijera lo que tenía que decir, si él iba a transmitir un mensaje, pues ya decíamos en la clase anterior, el tema del oráculo casi siempre tiene que ver con la fidelidad y con el monoteísmo, ¿verdad? O sea, Dios, pero aquí viene entonces la forma literaria que decíamos también ya en una sesión anterior, cuando se habla de castigo de Dios, cuando se habla de prueba, cuando se habla de la ira de Dios, más que decir eso de algo que le pertenece a Dios, habla de nosotros. Poníamos el ejemplo, cuando nosotros a un hijo o ahí ya me cansaste, ya bueno, que si te va a pasar tal cosa, pues que te pase, pues ya llegué al... Pero eso, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hemos hecho, si ya estamos cansados, si ya no importa, si ya nuestra frustración o nuestra ira llegó a un límite, es porque hemos hecho todo lo que correspondía, ¿verdad? Entonces, esto es más que decir que Dios castiga, que Dios prueba, que Dios permite como causa primera. O sea, Él siempre va a ser la causa primera, pero luego están todas las causas segundas, que son libres, porque ahí entra nuestro libre albedrío y nuestra libertad. Claro, pues Dios permite porque no se impone ante nadie. Por eso permite, pero no permite porque quiera, permite porque somos libres. Permite porque hacemos uso de nuestra libertad y de nuestro libre albedrío. Por eso permite, porque somos libres. Nos permite que hagamos lo que queramos, pues. Y entonces ahí vemos toda la serie de desorden que hacemos. Y luego tenemos que encontrar el mensaje teológico, que es el hilo conductor, que va desde Génesis hasta el final. Y luego, pues la influencia que tiene este mensaje en el Nuevo Testamento. Eso es lo que hay que encontrar en todos los profetas y otra vez es el trabajo que ustedes tienen que presentar al final como nota de su curso. ¿Estamos bien? Sí, licenciada. Licenciada, disculpe, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita ya hemos trabajado Oseas, Miqueas y Amós. También estamos con Isaías. Isaías también es igual, lo tenemos que trabajar igual que los otros profetas y ponerlos ya en la computadora, o sea, pues en nuestro control, Sí, para que a fin del curso
eso también sea, o sea, parte de la evaluación, se puede decir. Sí, es la Pero nota. La es nota, solo de los profetas, ¿verdad, licenciada? sí, de todos los profetas, porque eso es lo que nos va a dar tiempo. Ya Correcto. anteriormente, pues hablábamos con el padre Porfirio de que el material es mucho para Sí, entrar con libros sapienciales. No, no, yo le decía, tuvimos una reunión el jueves y yo decía, no da tiempo, o sea, apenas, miren, yo trato de correr, pero igual lo que me interesa es que ustedes comprendan lo que se va transmitiendo. Si no corremos, 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 y luego, ¿qué pasa? No, no, nadie ha comprendido. Me interesa que ustedes hablen, pregunten, que vayan dándose cuenta de lo que van captando, de la novedad.